Vamos a estar viendo un poco en el libro de Mateo, el capítulo 10. Ahí nos vamos a abocar hoy. Ya le pedimos al Señor su guía. Tenemos el libro de Mateo, capítulo 10. Y me es necesario leer todo el texto, aunque sean 42 versículos, y lo voy a leer en la versión Reina Valera. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano; Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano; Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano; Jacobo, hijo de Alfeo, y Lebeo, por sobrenombre Tadeo; Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también lo entregó. Verso 5 dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Verso 9. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién de ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla, y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Versículo 14. Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día de juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed, pues, prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado a los que habéis de hablar. Verso 20. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre, que habla en vosotros. Verso 21. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres, y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan, en verso 23, cuando os persigan en esta ciudad, huid a otra. Porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Beelzebú, ¿cuánto más a lo de su casa? Verso 26. Así que no los temáis, porque no hay nada encubierto, que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas,
decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo en las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Verso 29. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No penséis que yo he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Verso 37. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, verso 39, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe, a mí recibe el que me envió. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Un detalle lindo es mirar que es uno de los capítulos que Jesús habla más. O sea, hay otros capítulos también. Tenemos 42 versos, de los cuales 37 es la voz de Jesús sonando ahí, dando instrucciones. ¿A quiénes? A sus discípulos. Estaba Jesús recorriendo Galilea. Iba de pago en pago, o de ciudad en ciudad, de aldea en aldea, enseñando lo que unos capítulos más atrás Mateo estaba enseñando como el Sermón del Monte. ¿Qué era lo que Jesús enseñaba de aldea en aldea? ¿Sí? Un comentarista dice que Jesús no amontonaba discursos nuevos para agrandar el mensaje, sino que enseñaba lo que enseñó en el Sermón del Monte. Iba predicando el reino de los cielos. Ese era su anuncio. ¿Quiénes estaban con Jesús? Sus discípulos, aquellos que él había elegido. Y en este capítulo de Mateo, también en el libro de los Hechos y en otro evangelio, hay 2 listas más del nombre de los discípulos. Y todo es curiosidad. ¿Por qué Mateo lo pone la lista? ¿Por qué los Hechos también los nombran? Y todo tiene un sentido. Ahora, sabiendo que Jesús venía recorriendo todo Galilea, que había pasado de un lado al otro, los discípulos con él venía enseñando, pero llegamos al capítulo 9 y nos cuenta el mismo libro que Jesús ve la multitud que lo seguía y fue movido a compasión y dijo: están como ovejas que no tienen pastor. ¿Y cómo entendía el oyente que escuchaba esto? Lo que Jesús estaba enseñando. Él vio la multitud y tuvo compasión de ellos. ¿Por qué? Porque estaban como ovejas que no tienen quien las cuide, quien las proteja, quien las prolije y quien las guíe. Así estaba el pueblo de Israel. Y eso mueve a Jesús y dice: muchachos, manos a la obra. Y en el capítulo 10 lo que tenemos son las instrucciones para el ministerio de los apóstoles. Estoy seguro que no voy a llegar a decir todo lo que se puede decir del pasaje, pero prestemos atención en nuestras casas a cada detalle de lo que Jesús está diciendo. Leímos el texto recién, a tener en cuenta, y dice, en el verso 5 del capítulo 10 que leímos, dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, ¿no? En el capítulo 5, por ejemplo, vemos que Jesús sube al monte
y en el capítulo 8.1 se baja del monte. Entonces es como fácil identificar qué estaba haciendo Jesús. Leemos el capítulo 10 que acabamos de leer y entramos en el 11 y dice: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, entonces tenemos un capítulo lleno de instrucción, lleno de detalles. ¿Para qué? Para el ministerio de los apóstoles, de comunicar el reino de los cielos. Es importantísimo el mensaje que estamos escuchando, o lo que acabamos de leer. Es lo que Jesús le encomendó, les dio instrucción de cómo hacer la tarea. Él ya lo venía haciendo y Él le mostraba cómo era. Dice que Jesús venía sanando leprosos, ciegos, empezó a hacer milagros. Y dice, primero que hace Jesús, llama a sus 12. Eran todos de los mejores estudiantes de la época. Eran todos eruditos. No, llamó gente común y corriente. Que algo de lo que muestra la lista, cuando Mateo la presenta, creo que puede llegar a ser nombrar y decir que son hombres comunes, hombres y mujeres, o mujeres como somos nosotros, llamados por Jesús para un ministerio. Detalle importante, dice que el verso 1 que leímos, entonces llamó Jesús ¿a quiénes? A sus 12 discípulos. Los equipa, los prepara y dice que les dio autoridad para hacer la tarea. El verso 2, los nombres de los 12 apóstoles. Hay un cambio de palabras allí y es interesante. Llamó a sus 12 discípulos y encomendó a los apóstoles. ¡Wow! Y una hermosa transición. ¿Por qué este cambio? Una tarea encomendada, apóstol es enviado, o Pablo a veces la usa como embajador, como representantes del reino. Jesús instruyó a sus 12 discípulos, les mostró cómo era. Cuando fue movido a compasión, los llama y le dice: muchachos, empieza la acción, empiezan ustedes a ejercer su ministerio. Y algo lindo a notar en este versículo que acabamos de leer es, primeramente, que Dios llama, y sigue llamando, capacita, nos prepara y nos envía a cumplir una tarea. Otro detalle lindo a tener en cuenta en este verso es, para ser apóstol, para ser un enviado, un embajador de Jesucristo, primero hay que ser discípulo, hay que ser instruido. No es que leo la Biblia, la entiendo a mi manera y ahí salgo a predicar. Hay que recibir instrucción de la iglesia, de lo que es la iglesia. Hay maestros que nos enseñan, personas más veteranas en el ministerio que también nos enseñan. Hay mucho aprendizaje ¿para qué? Para formarse y luego salir a la cancha, a la acción, a la cual estamos llamados todos. En este caso eran 12 discípulos que Jesús nos envía como apóstoles. Dicen los nombres de los 12 apóstoles son estos. Como dije hace un ratito, la lista puede llegar a querer decir que eran hombres normales, de carne y hueso, de distintas profesiones, de distintos lugares. Jesús los enseñó, los empoderó para la tarea y los envía. ¿Saben que me tomé el trabajito ahora antes de venir para acá de mañana de componer una canción? Alguna vez ya la había demostrado, pero miren, este ritmo es así: Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, Jacobo, Tadeo, Simón, Judas. Vamos. Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, Jacobo, Tadeo, Simón, Judas. La predicación de hoy no tiene la finalidad de que aprendamos los nombres de los 12 discípulos solamente. Entonces tenemos los nombres de los muchachitos que eran encargados de llevar a cabo una tarea enorme. Porque a veces uno lo lee, o lo que vivimos hoy como iglesia, pero no tenemos el peso que tenían los apóstoles para ejercer. La situación en su contexto era muy distinta. Hoy decir que Jesús es nuestro Señor no genera en nuestro país un problema. En otras naciones sí. Y en ese momento para ellos también era un problema.
no reconocer el gobierno romano como por encima, sino decir que hay un rey y un salvador, era problemático. Los fariseos, aquellos a nivel civil y a nivel político, tenían problemas. Y estos 12 hombres sencillos tomaron la posta que Jesús les da y la llevan adelante. Y si hoy somos iglesia, es porque no achicaron. Si hoy tuvimos la oportunidad de decirle a Jesús: Señor, te invito a entrar en mi corazón, quiero que tomes el control de mi vida, te la entrego porque hasta aquí me ha ido horrible. Si esto es la vida, no tiene sentido para mí, te entrego mi vida. Si hemos llegado a esa conclusión, si nos hemos hecho cristianos, fue porque estos hombres y muchos más creyeron en el mensaje que les dio el Maestro y lo llevaron adelante. ¿Cómo? Con mucha valentía. ¿Es importante saberse el nombre de los apóstoles? Sí, para ver que son hombres sencillos, de carne y hueso, que tenían muchas falencias, igual que vos y que yo también. Pero Jesús se sirve de eso, dice el Pablo, que de lo vil y despreciado, el Señor toma lo pobre para anular lo rico. Estoy parafraseando, ¿no? Lo débil para anular el fuerte. Entonces ahí se manifiesta lo que es el poder de Dios obrando en la iglesia. Bien, sabemos los nombres de los discípulos y que son palabras de Jesús. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por el camino de gentiles no vayan, ni en tierra samaritana, dice, no entréis, sino ir primero a las ovejas perdidas de Israel. Es interesante que Jesús diga las ovejas perdidas de Israel. No estaba una nación como Israel, aún políticamente formada, y él las veía como el pueblo de Israel. Así la ve Jesús. Ahora, la fuerza de lo que dice el verso 5 no está en la negación a donde no vayan. ¿Se entiende? Porque le dice: no vayan a tierra de samaritanos, no vayan por camino de gentiles, sino la fuerza está en el primero al pueblo judío. Primero al pueblo escogido de Dios. Tiene un sentido. Era el pueblo de Dios, el pueblo escogido, el pueblo que había recibido los mandamientos, la promesa. Primero a ellos. ¿Esto anula lo que la iglesia tiene hoy como tarea de abarcar a todo el mundo? No. Lo que estaba diciendo Jesús es: primero es lo primero. Primero las ovejas perdidas del pueblo de Israel, y luego vendrá un tiempo para predicarle a los gentiles, aquellos que no eran judíos. El mensaje era: vengan que los voy a sanar, vengan que voy a orar por ustedes y el paralítico se va a levantar y va a caminar. Vengan y Dios les va a prosperar en todo. Vengan y el Señor hará maravillas con ustedes. Y no les va a pasar nada. El mensaje es: anuncien que el reino de los cielos se ha acercado. Saben que vengo de una iglesia pentecostal, donde el poder de Dios y la lengua había que manifestarlo, y fuimos enseñados a que teníamos el poder para sanar, el poder para orar y reprender demonios. Y mi pensamiento ha cambiado mucho en cuanto a eso. Esto es mi pensamiento. Usted va a formar el suyo. Porque la tarea que tenemos entre manos es proclamar el reino de los cielos. No dice la Biblia que tenemos el poder para sanar enfermos. Tenemos algo más poderoso todavía. Tenemos el poder de la cruz, el poder del perdón. Tenemos el Evangelio, es el poder. ¿Y por qué nos cuesta tanto, o me cuesta tanto, entenderlo de que ya no soy yo el poderoso, no soy el protagonista? No puedo ir a un hospital y orar por un enfermo y que se sane. Porque saca la mirada de mí. Lo poderoso, mi hermano, es el Evangelio. Es la buena noticia de que Jesús murió en una cruz para perdonar nuestros pecados. Cuando Él se enfrentó a alguna persona que estaba mal físicamente, le dijo: tus pecados te son perdonados. ¡Ay! ¿Solo Dios perdona pecados? Le dijeron. Sí, ¿qué más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate y anda. Y Jesús mostró que lo que importaba era el perdón de los pecados. Y ese es el Evangelio. El arrepentimiento de nuestros pecados y el perdón de los pecados de parte de Dios.
Y como iglesia tenemos un poder en las manos, en la voz, para comunicar sanidad, sí, liberación, pero lo trae el Evangelio, no lo que nosotros podamos repetir y imponer las manos sobre alguien que sea sanado. ¿Podemos orar y pedirle a Dios que sane a alguien? Claro que sí podemos. Podemos confiar, lo hacemos y hemos visto el milagro de Dios. Pero sería hipócrita de mi parte enseñar que oremos por los enfermos que se van a sanar. No tenemos seguridad. Pero la Biblia dice que Jesús le dio poder y autoridad a la iglesia para mandarla a ejercer su ministerio. Fue un tiempo específico para los apóstoles, 3 años, para que hicieran la obra. No era para toda la vida. ¿Dios sigue obrando sanidad? Sí, no me estoy contradiciendo, pero es el Evangelio el que tiene el poder. Nosotros somos vasos de barro, apenas útiles para... no sabemos ni lo que llevamos. A veces perdemos de vista el poder que tiene el Evangelio. Restaurador, sanador, liberador. Y está en nuestra voz y en lo que vamos entendiendo. No estamos llamados a hacer milagros, ni a sanar enfermos específicamente, sino estamos llamados a predicar el Evangelio. Daniel, sos un vaso de barro. Iglesia, son un vaso de barro. Una voz que Dios usa por todo el lugar para proclamar que el reino de los cielos se ha acercado. Que hay perdón para cualquier pecado si la persona se arrepiente. Y eso es tremendamente poderoso. Un segundo nuestro cambia la eternidad de una persona. Oremos por los enfermos, confiemos que Dios puede sanarlo, pero llevemos el reino de los cielos. Que la persona pueda arrepentirse y entrar al cielo, que es lo que no podemos hacer sin Cristo. Sigo con el pasaje. Dice el verso 7, y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad. Si uno ve las instrucciones de Jesús, les da poder, los manda a la tarea y le dice, van a ir como ovejas en medio de lobos, van a enfrentar un mundo muy hostil. Y después de todo lo que leímos cuando arrancó el sermón, habrá un problema existencial en el mundo, el padre contra el hijo contra la madre, la abuela contra el nieto, no dice la abuela y el nieto, ¿no? Pero va a ser un desorden. Y ahí la iglesia tiene que seguir anunciando lo que nos dice. Prepárense, acá en este versículo dice, no tomen túnica, no pongan plata en su cinto, vayan y crean que Dios es capaz de sostenerlos. ¿Y Dios cómo los va a sostener? Uno le podía preguntar, ¿y Jesús cómo va a hacer? ¿Cómo va a hacer para sustentarnos? Porque Dios les va a proveer, ¿cómo? A través de aquel que los recibe. Y bueno, entonces voy a ir a una ciudad. Imaginen los apóstoles acá en Uruguay. Me voy para Carrasco a predicar y elijo la mejor casa que vea. Y de esa casa el mejor cuarto, con vista a la playa. No, es lo que os pongan por delante, coman, sean agradecidos, bendigan, saluden la casa. La versión Reina Valera es a veces difícil de entender. Pero si usted lee Dios a la vez, dice, cuando entren a la casa, salude a los que habitan en ella. Para mí es mucho más sencillo entenderla así. Saluden la casa, hola casa, ¿cómo anda? No, salude a los que habitan en su casa, y si hay alguno digno de recibir la paz, que tenga hospitalidad, que lo reciba, a mí me recibe. Y va a ser bendecido, es una promesa de Jesús así. Que cuando la iglesia está cumpliendo su ministerio, los apóstoles, hay paz para todo el mundo, se desparrama para todos lados así. Somos portadores de un mensaje precioso. Podemos seguir con el texto. Y hay mucho de lo que hablamos ahí y decir, si alguno no lo recibe, no se preocupen que a ustedes no los está anulando. No me está recibiendo a mí. He aquí yo envío como oveja en medio de lobos. Bien alentador el mensaje de Jesús a sus discípulos. Pero ¿saben qué? No les mintió nada. Les dijo lo que iba a acontecer. Algo lindo también de ver en este texto es, no dice van a predicar y enseñar en las sinagogas. ¿Qué dice? En la sinagoga os azotarán. ¡Ay, Señor! Y van a ir delante de reyes y gobernadores.
pero es gente común como nosotros. No tenemos un discurso tan... Con este mensaje del reino de los cielos van a llegar a todos lados, porque el mensaje es para todos. Al decirle a Jesús que van a ir delante de reyes y gobernadores, está diciendo que la tarea es muy grande y es muy importante. Hasta ahí va a llegar la noticia de que unos 12 locos salen a anunciar lo que su maestro les enseñó. El hecho de tener las palabras de Jesús en este libro de Mateo, dándonos la comisión, la tarea a los discípulos, y a la vez traspasándola de generación en generación. Esa es la tarea, contar de Cristo. Yo sé que es un mensaje que desde aquí se publica siempre. El hecho de servir a Dios, de poner los dones, los talentos a su disposición, de formarnos en lo que es el conocimiento del libro de Dios, en el conocimiento de la persona de Jesucristo, en tener la práctica de adorar en comunidad, de formarse, de servir a Dios. Esa es la tarea. Y podrá haber muchos sermones y esto termina siendo alentador. Jesús comisionó a sus 12. ¿Quién leyó en el libro de Lucas alguna vez cuando dice que Jesús comisiona a otros 70? Y dice que los 70 salieron, ¿no?, de 2 en 2 a predicar a todas las aldeas. ¿Y cómo vinieron a contarle a Jesús qué estaba pasando? Jesús, ¿vos sabés que había un endemoniado que le gritaba y en tu nombre se iba la persona y sanaban los enfermos? ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? No se gloríen ni se alegren tanto de que esto suceda. Yo veía a Satanás, el reino de las tinieblas, caer cuando ustedes anunciaban. Pero alégrense de que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Y saben que perdemos de vista a veces por todo lo que vivimos el tesoro que tenemos entre las manos, la tarea que tenemos para comunicar, y nos enroscamos en nuestras actividades y perdemos de vista. Y digo perdemos porque me incluyo. No vieron que no dije, ustedes pierden de vista el objetivo que Dios tuvo cuando los llamó, ¿no? Perdemos porque tenemos esa facilidad. Dios, conociendo nuestra debilidad, nos dio instrucciones muy claras para seguir. Este es un capítulo precioso. Voy a concluir y a orar y pedirle a Dios que lo que hoy recibimos, lo que hoy confirmamos que ya sabíamos, o lo que hoy es nuevo, capaz que esta grabación se escucha después, y alguien nunca entregó su vida a Jesús. Bueno, Jesús te llama para ser un discípulo de Él, para anunciar el Evangelio, el reino de los cielos se ha acercado. Vamos a orar y pedir a Dios que bendiga a cada uno en particular. Señor, al ver tu palabra, al ver algunos de los detalles que Jesús dijo cuando instruyó a sus discípulos para enviarlos a la tarea, podemos regocijarnos, podemos aprender. Y hoy, Señor, la idea, o por lo menos el desafío, es quedarnos con un pensamiento claro de lo que es vivir el Evangelio, de lo que es ser un seguidor tuyo, de los riesgos que podemos asumir, como Él nos enseña en este texto, pero también animarnos a que si no te negamos aquí, tú tampoco nos negarás delante de nuestro Padre. Te ruego, Señor, que nos animes, que nos permitas buscar en la Escritura el hecho de aprender, también ser discipulados y poder salir a la cancha como lo hicieron los 12 apóstoles. Bendice en el nombre de Jesús cada familia representada, bendice la iglesia aquí reunida, que podamos despedirnos en paz y pensando en esto, Señor, si queremos ser tus discípulos, si estamos dispuestos a seguirte y si estamos dispuestos a dar el mensaje de redención en ti, de salvación, de vida eterna. Gracias te doy por cada uno de los presentes. En el nombre de Jesús. Amén.